Estudiar el presente es la mejor manera de hacer frente al futuro. La pandemia del COVID-19 es una batalla a contrarreloj. Las decisiones que se apoyen en la ciencia y el conocimiento serán las más efectivas ante esta contingencia. Los especialistas del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, creadores de Jalisco a Futuro, un instrumento que contribuye al desarrollo del Estado, ahora aplican sus conocimientos para darle respuesta a la pregunta ¿qué pasará en Jalisco después del COVID-19? De la mano de los especialistas y a lo largo de 18 reportes se analizan temas como salud pública, economía, discapacidad, política, salud mental, diversidad, educación, adultos mayores, seguridad, entre otros. ¿Qué herramientas tenemos como ciudadanos para hacer frente a esta problemática? ¿Cómo podemos armar un plan de relanzamiento de la economía? ¿Qué alternativas podemos impulsar desde los gobiernos, la iniciativa privada, las universidades y la ciudadanía en general para sortear este reto? Las mentes más brillantes de Jalisco y México se han reunido para dar sus respuestas a estas interrogantes y de esta manera juntos encontrar el mejor escenario para nuestro estado. El futuro podrá ser incierto, pero si nos preparamos tendremos la capacidad de salir adelante. Conoce más sobre las conclusiones de este estudio en el sitio jaliscoafuturo.mx. Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a este webinar que organiza la Universidad de Guadalajara. Los saluda Ibabel Arroyo desde mi casa, en este webinar en el que todos estamos en casa, en el que tenemos estos extraordinarios panelistas con credenciales académicas y trayectorias profesionales abrumadoras, pero que siempre son para nosotros solamente, en este caso, fíjense, en este caso, Dolores, Carlos, Federico, Diego y Ana Lucía. Ya se los iré presentando de uno en uno a muchos de ellos, ustedes ya los conocen. El día de hoy vamos a hablar sobre la remoción de los monumentos históricos, si eso significa reescribir la historia, si eso significa mejorar la historia, pulir lo que estaba mal, o si significa destruir nuestra identidad. Ustedes saben que en la Ciudad de México se retiró un monumento a Cristóbal Colón, aparentemente para limpiarlo, pero esto ha generado una discusión sobre la posibilidad de que ya no regrese si los ciudadanos consideran que puede ser que Cristóbal Colón no necesite tener una escultura ahí en Reforma. Sobre eso y más vamos a hablar también sobre esculturas de Guadalajara, sobre muchas esculturas en el mundo que ustedes seguramente conocen. Agradezco, como cada miércoles, a la Vicerrectoría Ejecutiva, a la Coordinación General Administrativa, a la Coordinación General Académica, al Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, porque gracias a ellos tenemos estos webinars de los que yo aprendo tanto, espero que ustedes también. Y por supuesto, a Canal 44, que es la señal que nos permite llegarles a ustedes a través de televisión abierta, y a la Red Radio Universidad de Guadalajara. Les recuerdo que además estamos en las potentes redes sociales de la Universidad de Guadalajara, para que a través de ellas ustedes nos escriban, nos digan que no están de acuerdo, que sí están de acuerdo, le aplaudan a un panelista, critiquen a otro, nos hagan preguntas y podamos también darles voz en la segunda parte de este webinar. Bueno, sin más preámbulo, le voy a dar la bienvenida y me da mucho gusto tener con nosotros el día de hoy a Dolores Aurora Ortiz. Ella, para fortuna de la Universidad de Guadalajara, es directora de la División de Artes y Humanidades del CUAD. Tienen ustedes el privilegio de tenerla allí, pero además ella es escultora. Ustedes pueden encontrar sus esculturas desde Chapala hasta Turquía. Y ella nos va a hablar primero antes que otra cosa, sobre la escultura misma, si la escultura es algo importante, de por qué nos importa plasmar en un objeto, a veces en un museo, a veces en un parque, a veces en la calle, las cosas que vemos, sentimos, las cosas históricas, en fin. Le doy la bienvenida. Dolores, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Activa tu micrófono, Dolores, porque si no vas a decir cosas maravillosas que no vamos a escuchar. ¿Qué tal? Buen día, Ibabel, y buen día a todos. Efectivamente, acabas de decir algo muy importante. ¿Por qué es tan necesaria la escultura? ¿Por qué es tan importante históricamente? ¿Y por qué es tan importante para el deleite y el goce estético de nosotros? De la gente que transita, de la gente que se mueve en las calles, etcétera. Quisiera primero empezar por un pequeño comentario que yo creo que viene a colación, porque la escultura acompaña al hombre desde hace 30,000 años.
Esto no es una falsedad, sino es cierto. La primera escultura que se encontró fue la muy conocida escultura aquella de la Venus de Düsseldorf. Ustedes saben que se encontró en Austria. Y es una escultura votiva, conmemorativa, y es una pieza paleolítica, no tiene más de 11 centímetros, está hecha en piedra caliza, y hipotéticamente se dice que era una escultura que, como eran nómadas en ese momento, las tribus, era una escultura que llevaban y traían para, sobre todo, celebrar la fertilidad. Entonces, desde ahí, ya en ese momento, la escultura ya tiene una función específica. Era una función celebratoria. Lo que sucede ahora también con las esculturas contemporáneas y las esculturas de siglos pasados, en donde obligada y forzosamente tienen que ser celebratorias, puesto que son esculturas y monumentos públicos. Esto se ha venido, con el tiempo se vino degradando. Hubo un tiempo en que en el siglo XVIII hubo mucho más difusión de la escultura, se fue degradando y poco a poco pues fuimos perdiendo, yo digo, nuestra tierra prometida. Después se recuperó de nuevo la escultura, y ahora afortunadamente pues yo creo que su representación está mucho más vigente, vamos, dentro de las sociedades. Ahora, como les decía, es un elemento, el monumento y la escultura son elementos de culto y de celebración. Así tienen que ser, porque son elementos públicos para la gente que las disfruta, que las goza, para el transeúnte que las está viendo en su paso. Y es tanto el monumento como la escultura urbana son elementos que guardan nuestra memoria histórica, porque eso es lo que se pretende que sea. Son parte de nuestra memoria histórica. Hice un pequeño apunte para que no se me olviden cosas, porque ya a mis muy altas edades, de pronto se me van pasando cosas. En donde transitamos, nosotros necesitamos experiencias visuales, y tenemos experiencias visuales. Una de las mayores experiencia visual precisamente es la de los monumentos. Con esto podemos ver cómo tanto su función, como su emplazamiento, como el lugar donde se encuentran, generalmente son muy criticados porque pues deben de ser patrocinados por el Estado. Es difícil que exista otro patrocinio. Y ahí tenemos forzosamente que depender del Estado. Yo he trabajado escultura pública y monumentos aquí en México, y siempre han sido comandados por el Estado. El comandatorio es el Estado. Ahora, esta tipología de escultura, que es el monumento, pues está hecha para la gente, y la gente es la que le va a devolver su significado. Yo lo aprecio o no lo aprecio, me gusta o no me gusta. Entonces yo en ese momento, y tú lo dijiste hace un rato, le estoy devolviendo el significado que tiene. Y esa es parte muy importante, porque es una forma de pertenencia. Es una forma de pertenencia, y es una forma también de ubicación. Acuérdense cuando se hizo, no sé, bueno, ustedes no están muy jóvenes, pero cuando se hizo una de nuestras esculturas que se llama La Hermana Agua, hubo una crítica terrible en donde se decía que era la hermana Drácula, y bueno, la crítica fue realmente desastrosa. Y poco a poco nos fuimos acostumbrando. ¿Qué pasa ahora? Que ya es un elemento que tenemos, y es un elemento de apropiación, ya se está apropiando la población. Ya se dice, ¿dónde nos podemos ver? Pues en la Hermana Agua, ¿no? O en los cubos. De hecho, yo he visto autobuses que pasan y ya no tienen, no sé, fraccionamiento fulano de tal, sino dice los cubos. Entonces, esa manera de apropiarse es muy interesante, porque entonces ya hay una reciprocidad entre el transeúnte y el que disfruta y el que está viendo el monumento o la escultura. Por eso, pues esta tipología
tiene reacciones diferentes, ¿no? De los espectadores. No quiere decir que siempre, como lo comentaste hace un momento, siempre tiene que gustarte, ¿no? A veces no te gusta. Yo tuve una experiencia muy interesante con un monumento que hice muy grande, de 15 metros de alto, en una población, pueblo, cercano aquí a la ciudad de Guadalajara, en los límites de Nayarit y Jalisco. Es una escultura de 15 metros que completamente abstracta, y en el momento que se puso ahí yo tenía muchísimos, pues tenía miedo y precaución de ver cómo la gente de un pueblo iba a tomarlo. En el momento que llegó un campesino a caballo y le pregunté, porque no sabía que yo era la autora, le pregunté, oiga, ¿qué le parece a usted? Y me dijo, pues a mí, como que me parece como un pitayo. Dije, ya la hice, adoptada. No tuve que hacer mayores explicaciones, no tuve que decir nada más. Entonces, yo creo que esta parte pues es importante. Lástima que no tenemos mucho tiempo, pero muchas gracias. Pero ahorita le seguimos, ahorita le seguimos. Claro que sí. Muchas gracias. Qué chistoso, qué chistosa anécdota. Me quedo además con la inquietud sobre lo que dijiste de, en realidad no, por lo que veo, no importa tanto si es una escultura bella o si es una escultura que no es considerada bella. O sea, no mencionaste la belleza, sino la apropiación, la identidad que genera entre la gente que vive en torno a ella. Y sobre eso va a hablar nuestro siguiente panelista. Él es Carlos Correa, también tiene el privilegio de tenerlo en el CUAD, él es profesor investigador allí, pero además es el director del Plan Maestro del Centro Cultural de la Universidad de Guadalajara, es historiador y arquitecto. Carlos, ve activando por favor tu micrófono y platícanos cuál es la perspectiva que tú tienes sobre las esculturas en las ciudades, el papel que tienen, si es una cosa que está relacionado con la estética, con la identidad, en fin. Carlos, adelante. Bien, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Indudablemente que es un tema de polémica, pero no solamente de eso, sino que nos arrima más a las fronteras entre la identidad cultural y el sentirnos realmente parte de un espacio tan importante como es la ciudad. La ciudad en sí es un espacio de arte, es un espacio en donde se da el arte, el propio, y ya lo dijeron desde antes los griegos, la propia construcción de la ciudad ya es un arte. Y es indiscutiblemente que la ciudad es la que nos va a dar la oportunidad de poder tener estos elementos como es la cultura, construir nuestra cultura, determinar cuál es lo natural y cuál es lo construido por nosotros. De tal forma que la ciudad es en sí algo que nos va a permitir entrelazarnos entre nosotros, formar comunidad, que quiere decir tener objetivos comunes en todas las cosas. En la ciudad se dan todas las expresiones del arte, pero lo más importante es que nos ayuda también a perder nuestra ignorancia para nosotros mismos. La desocultación de las cosas es la parte más importante que nos ofrece la ciudad. En la ciudad podemos conocer no solamente la convivencia social, sino la convivencia de una identidad con nuestra historia. La ciudad es historia. La ciudad son los monumentos que representan la historia. La ciudad representa las diferentes épocas, etapas, como dinámica que es la ciudad, va desarrollándose en el tiempo y va tomando también madurez y además va construyendo todo lo que nos hace a nosotros ser en lo colectivo lo que nosotros expresamos. Por el otro lado, es importante entender que existe algo que también se da dentro de la situación de la ciudad. Aquí tenemos que acudir precisamente a lo que es la tolerancia. La tolerancia es ceder aspectos individuales sobre todo de carácter cultural, sobre todo de la construcción tridimensional que se da en las ciudades, sobre todo en cuanto a los monumentos,
sobre todas estas expresiones, no, como dicen por aquí, no exactamente que están puestos por capricho. Los monumentos nos ayudan a no solamente identificarnos, sino a saber, conocer, perder esos ocultamientos que a veces tenemos de nuestra propia ciudad. Conocer la ciudad es como conocernos a nosotros mismos. Conocer los monumentos históricos es podernos ver cómo fuimos formados y cómo somos formados. El urbanismo, las calles, las plazas, las avenidas, todas estas que desde la antigüedad se adornaban, se ponían esculturas, monumentos que hacían referencia precisamente a esa formación de carácter cultural. De tal forma que va a ser muy importante entender estas partes de lo que es la ciudad, pero sobre todo lo que es la cultura de nosotros. Los monumentos son puestos no a capricho, son puestos por los habitantes. Las ciudades nosotros las construimos, pero entender que después las ciudades nos construyen a nosotros. Es un término muy importante, porque en lo externo, en lo colectivo, en lo social, es donde nos construyen precisamente las sociedades. Agredimos a la ciudad y en especial al arte y muy en particular a la escultura, a las estatuas y a la arquitectura, porque no nos parece, y además por una convicción casi posmodernista de destruir lo que existe porque es viejo nada más. La enjuiciamos a las esculturas como que si no fueran parte de nosotros. Las enjuiciamos desde el punto de vista ideológico, que muchas veces no tienen ni esas características. No las apreciamos en las características de su belleza estética, de sus concepciones, de formadores de sociedades, de ciudades, de gente que ha puesto y que ha iniciado en otras épocas precisamente lo que nosotros podemos disfrutar, de libertades, de aspectos propios de nuestra vida cotidiana, de poder determinar qué es lo que nos da esa identidad. Acudimos a otras ciudades y buscamos precisamente los monumentos históricos que tienen otras ciudades para poderlos apreciar, pero muchas veces no apreciamos lo nuestro. Las quitamos, las agredimos. ¿Por qué agredemos a la ciudad? Si la ciudad nos da todo, nos da nuestro hábitat, nos da la posibilidad de ser parte de esa situación tan interesante. Hasta aquí llego y estoy a la orden de todos ustedes y desde luego de los teleauditorios. Muchas gracias, Valeria. Gracias a ti, Carlos. Me quedo con esto que dijiste. Nosotros construimos la ciudad, pero después la ciudad nos construye a nosotros. O sea, ser chilango tiene que ver con el Zócalo, con el Caballito. Ser tapatío tiene que ver con los cubos, con la Minerva. Ser parisino tiene que ver con la Eiffel, claro. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues vamos a seguir bordando sobre esto y después vamos también a empezar a meterle polémica. O sea, si no podemos transformarlo, ¿no? No sé, de eso nos van a hablar más adelante, pero ahorita vamos a seguir hablando sobre la ciudad como nuestro espacio con nuestro siguiente panelista, ahora con la mirada más un poco como de urbanista, de políticas públicas. Él es Diego Nápoles, él está también en la Universidad de Guadalajara, es profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Se ha quemado las pestañas estudiando ciudad, territorio y sustentabilidad y nos va a dar su punto de vista sobre esto. ¿Cómo estás, Diego? Adelante. Gracias, Pavel. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio. Yo quiero retomar un poco lo que es la identidad colectiva, desde expertos como Gilberto, que tiene importantes contribuciones al respecto.
Y por supuesto, construyendo este estado del arte hay muchísimos episodios o movimientos que ha tenido el propio concepto. Pero lo más importante, creo yo, es que debemos tomar en cuenta que esa identidad es la representación, no es más que eso, es la representación que tenemos los grupos sociales de nuestra posición con respecto a otros. Entonces, si hay esa distinción de entrada, creo que se puede ver reflejado en nuestras acciones, en la vida diaria, en la vida cotidiana, en el espacio urbano. La identidad colectiva es importante, como lo decía mi compañero Carlos Correa, porque es lo que nos define, es lo que también nos trae apego al territorio, al terruño. Y para un poco tratar de desmenuzar este concepto o entenderlo, debemos tomar en cuenta también que para la identidad colectiva es importante la memoria colectiva y la cultura. Entonces, en las sociedades se tiene memoria. Hay memorias fuertes y memorias débiles, como también lo proponen estos autores, en contribuciones desde el 96, 97 y 98, las más recientes en la primera década, que dicen que, bueno, a través de la memoria fuerte, los grupos tomamos en cuenta hechos trascendentales y, bueno, es por eso que los tratamos de memorizar con estas esculturas, de preservar en el recuerdo. También las memorias débiles, bueno, pues tenemos hechos de menor importancia, pueden ser relatos breves, reproducciones producidas cortas que van desde el barrio, desde, no sé, las costumbres que van en una pequeña comunidad y que, bueno, esto también finalmente hay una necesidad del ser humano de preservarlo a través de esculturas que nos remitan a estos eventos, ¿sí? Entonces, en este contexto es también relevante la cultura. La cultura en las sociedades, pues no solamente tiene que ver con conocimientos o una visión del mundo incluso, que esto lo podemos llevar a cabo en distintas interpretaciones, escenarios religiosos, filosóficos o de ideología incluso. Entonces, identificando estas variables, creo que es mucho más entendible el por qué la necesidad de tener estos símbolos, porque no son más que símbolos representativos de grupos sociales que a través de la historia han vivido momentos importantes para la evolución de la humanidad. Eso no podemos dejarlo a un lado. Entonces, lo que viene a resultar un poco complejo es, creo yo, los cambios. Y también autores como el propio Jiménez, como Hurtado, hablaban de que la globalización y el universalismo ya atentaban contra estos monumentos, incluso con el apego al territorio, el localismo, los sentimientos incluso del nacionalismo, el suelo patrio, etcétera, y que bueno, esto digamos que es parte de los movimientos culturales y que se tienen en la modernidad. Entonces, creo que hay que preguntarnos aquí, más bien, las nuevas generaciones, ¿con qué se están identificando? ¿Sí? No olvidemos que también esto es sinónimo de protesta, ¿sí? ¿Qué se está haciendo mal? ¿Qué se está descuidando en estas nuevas generaciones? Porque traigo a colación el contexto nacional. Desde hace tiempo se abandonó la educación cívica y siento que esto viene a contribuir esa necesidad por parte de ciertos grupos que aparentemente, y con todo respeto, creo que se tiene por ese vacío, entonces, pues la necesidad de
de recurrir a otros símbolos, ¿no? Entonces, creo que con esto abro un poco más el debate. Muchas gracias. Definitivamente, Diego, abres el debate, porque bueno, si bien nos queda claro por lo que han dicho en este panel, que las ciudades nos construyen a nosotros, que somos lo que son las ciudades, pero ¿qué pasa si lo que somos cambia? ¿Qué pasa? Sobre eso nos va a hablar nuestro siguiente panelista, que es Federico Ledesma. Él es profesor investigador en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. También tienen el privilegio de tenerlo allí. Él es originalmente abogado, fíjense, pero después sociólogo, filósofo, y nos va a hablar sobre el acto mismo de quitar una escultura, un monumento, parte del patrimonio de la ciudad, qué significa, por qué es bueno, es malo. Adelante, por favor, Federico. Gracias, Ibabel. Bien, el tema que tenemos va a aterrizar en lo que es el significado de quitar, pero vamos a tomarlo desde un poquito antes. Bien, el tema propuesto para el webinar es la remoción de los monumentos históricos, y que se sugiere la pregunta de si eso es reescribir la historia. Podríamos pensar que tal vez de la reescritura o reinterpretación de la historia es que también puede surgir la remoción de los monumentos históricos, es decir, el movimiento tal vez contrario. Lo tenemos en varios casos, por ejemplo, el que tú citaste de la estatua de Colón, que desde 1992 se viene dando en toda América Latina con la celebración de con la rememoración de los 500 años de la llegada de los europeos a América. Pero también tenemos el caso de George Floyd en Estados Unidos, en que la muerte de un afroamericano por un policía de una manera muy cruel y muy absurda incluso, pero que muestra que hay ciudadanos de primera y de segunda en Estados Unidos, nos lleva a los estadounidenses a una reacción por esta reinterpretación histórica que lleva al pueblo estadounidense a decir, o a un sector de ellos y a otros no, a decir, no está bien esta discriminación. ¿Qué es lo que hacen? Recurren a esa objetivación de la historia anterior al poner, como decía la compañera Dolores, esa estatua de Albert Pike, de Jeb Stuart, que son militares confederados, es decir, del sur, de esa parte de Estados Unidos que en la guerra civil defendía la esclavitud, pues lleva a toda esta población que es contraria a la discriminación contra los negros a tumbarlos. Entonces tenemos todo un movimiento de tumbar monumentos históricos que significaban la liga objetiva, ahí objetivada en un objeto, un artefacto, una tecnología de memoria, se le retira, se le tumba o se le agrede como una forma de pelear contra la historia y decir, bueno, esa historia que tenemos tiene unas implicaciones éticas contra las que debemos actuar. Bien, entonces, ya me estoy adelantando al tema de quitar y el tiempo es muy corto, así que regreso. Estamos ante dos temas, el de la memoria y el de la historia. Y este hecho de poner un monumento, ahora voy a los dos actos, el acto de poner el monumento y el acto de quitar. El acto de poner tiene que ver, y bueno, no me voy a referir a monumentos estrictamente artísticos, sino a aquellos que tienen una liga con este significado histórico, tiene que ver con dos momentos. Uno, el hecho al que me estoy refiriendo, el que estoy tratando de traer al presente, de que no se quede en la tiniebla del pasado, y el momento en que soy capaz de ponerlo. El momento en que soy capaz de ponerlo quiere decir o que hay un acuerdo colectivo que nos permite ponerlo ahí, o que hay la fuerza suficiente de un grupo para imponerlo en un lugar. Es un pasado y un presente. Y después tendremos en el acto de quitar
el futuro de ese presente y de ese pasado, en que hay hay un diálogo con ese pasado, y a veces el diálogo es violento, y a veces llega a quitarlo el monumento. A veces no. Pensemos en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres y cómo la estatua de Marcelino García Barragán, del general Marcelino García Barragán, se convertía en un lugar de peregrinación cada 2 de octubre para mancharlo con pintura roja, haciendo alusión pues al 2 de octubre de 1968 y a la Gran Represión. El busto de Gustavo Díaz Ordaz en la avenida Ávila Camacho, que ya no está, también recibió ese tipo de protesta. Bueno, es muy corto el tiempo, entonces, bueno, tenemos la memoria es esta recuperación de lo que somos, como bien apuntaba el compañero Carlos Correa. El relojito me vino a interrumpir, pero bueno, tenemos entonces la memoria como esta recuperación, la historia como el pasado oficial, y tenemos las acciones sobre los monumentos, quitar y poner. Bueno, termino acá para no extenderme. Oigan, que conste que yo no le puse ese relojito a Federico, él solito se lo hizo. Yo solo me lo puse. Pero gracias, Federico. Mira, fue muy interesante tu participación. Me quedo pensando entonces que la apropiación de los monumentos puede ser una apropiación en un sentido negativo también. Puede ser... Y hasta quitarlos es una manera también de apropiarse de otra forma de lo que significa ese objeto en la vida pública de una ciudad. Híjole, pero bueno, ¿y entonces qué hacemos? O sea, permitimos que se borre nuestra memoria, transformamos nuestra memoria en nuestro presente, lo conservamos a como dé lugar. Sobre eso nos va a hablar nuestra siguiente panelista, a la que le pido que por favor active su micrófono. Ella es Ana Lucía González, es arquitecto, se ha dedicado a la conservación del patrimonio, el patrimonio histórico, el patrimonio cultural, el patrimonio inmaterial. Ella además está en ICOMOS México, en ICOMOS Internacional, y es directora del taller Patrimonio y Metrópoli. Ana Lucía, ¿conservamos todo a como dé lugar? Buenísimo. Qué buenísima pregunta, con eso empiezas, ¿no? Y bueno, primero agradezco, ¿no? Un montón esta invitación y luego nos vamos a ese tema, ¿no? ¿Vale la pena conservar o no? Son de las preguntas fundamentales que nos hacemos en el tema de la conservación del patrimonio. Y quiero hacer así como un panorama, porque realmente todas las intervenciones me permiten tejer lo que quiero decir para mi conclusión final, que no es conclusión, que realmente es poner otra pregunta sobre la mesa, ¿no? Este tema de la remoción y de la puesta de las estatuas o de los monumentos, desde luego que no es nada nuevo, ¿no? Y en el siglo XX toma una gran fuerza por todas, es un siglo que realmente fue tan vertiginoso y tan lleno de cosas para todos nosotros como humanidad, que es el que permite también hacernos las reflexiones que nos estamos haciendo ahorita. Y bueno, me voy muy rápidamente a hacer como un recuento de lo que ha estado pasando desde los 60s, por ejemplo, en CEU. Eso fue como de los actos recientes, ¿no? En nuestra historia reciente, en CEU se vandalizó la estatua de Miguel Alemán, por ejemplo. En el 66, con motivo de la presa de Asuán, también hubo vandalización de las estatuas y de los monumentos. Pero yo quiero apelar a una pregunta que me parece muy importante por todo lo dicho ya. En este contexto actual en el que estamos viviendo, que es el de esta pandemia que nos tiene confinados, ¿no es el momento justo y preciso para que podamos reflexionar acerca de todo esto que está pasando? ¿No es justamente este momento en el que nos tenemos que preguntar por qué hemos puesto y por qué hemos quitado?
por qué hemos vandalizado, por qué estas manifestaciones, estas estatuas y estos monumentos se convierten en estos momentos en un objeto de odio, de violencia, de vandalización. Es porque no hemos resuelto cosas fundamentales, ¿no? No hemos resuelto las cosas fundamentales que han llevado a que nuestras ciudades, como decía Carlos, las construyamos y nos construyan. Es el momento en que ahorita la ciudad nos está preguntando qué queremos y a dónde queremos ir. Me encanta el autor, que es de mis favoritos, que toca los temas de memoria, que es Tzvetan Todorov, ya fallecido desafortunadamente, un pensador extraordinario que decía que la memoria era más bien un proceso de selección, más que tenerlo ahí guardado, vamos a estar toda la vida recordando tal o cual cosa que nos significó mucho dolor, o que nos representa el abuso, o que nos representa el racismo ahora, ¿no? O sea, tenemos que hacer una selección de qué y para qué queremos esto, ¿no? Y eso es las preguntas que nos tendríamos que hacer en estos momentos, o las propongo al menos, ¿no? Un monumento, yo también hice mis apuntes, sí es una cuestión tal vez de acumulación de años, pero también yo digo que es este sistema en el que estamos de atención múltiple y entonces ya se nos pierde la historia, ¿no? De lo que queremos decir. Entonces, yo quiero decir algunas cosas. Un monumento, una estatua es parte de nuestra historia, ¿no? O sea, nos guste o no, eso es la memoria de lo que hicimos. Es como las cicatrices, o sea, sí no las podemos quitar a lo mejor con caléndula o a lo mejor con una cirugía plástica, pero esa está. Y está en la memoria. Y tenemos que acordarnos que hicimos eso para no repetirlo, o para ahorita, en este momento, ver cómo vamos a resolver. Cómo vamos a resolver el tema del racismo. Y no quiero aquí, además, olvidar el tema del movimiento glitter de las feministas y donde compañeras restauradoras están. ¿Qué grito tendrían que hacer las mujeres para que se les escuche y entonces cesen los abusos? A principios de año, del año pasado, de este año, ya estoy confundida, 29 mujeres diarias asesinadas en este país. ¿Cómo hacerle para que la autoridad o la sociedad pueda entender esto? Y dicen ellas, y yo también lo suscribo, un monumento se puede restaurar, una vida no. Entonces, esto crea un conflicto, y porque por otro lado es esto que ya se ha dicho, y esto que yo también estoy diciendo, que estos monumentos son parte de nuestra historia y son una cicatriz o son un motivo de celebración, como bien dijo Dolores, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué queremos conservar y para qué? ¿No? Es tiempo de cuestionarnos y dar estas acciones concretas. Tenemos que responder con acciones concretas para todas estas manifestaciones. No es un tema de discurso, sí es un tema de una postura filosófica, de significados profundos como humanidad, porque esto no se da en nuestro país, se da en todo el planeta. Y quiero terminar, ¡ay, qué pena que se nos acaba el tiempo, pero bueno, ya. No sé si puedo decir lo del discurso de Pepe Mujica o ya, o será en la siguiente. En la siguiente, si quieres, Okay. Para nada más ahorita cerrar. Muchas gracias, Ana Lucía. Creo que pone sobre la mesa muchos puntos que vuelven más complejo el tema. O sea, ahora resulta que tenemos también que pensar en las cosas que no tenemos resueltas como sociedad, en los dolores que están presentes, en las heridas que están abiertas, pero también pensando en las cicatrices que teníamos y que nos están recordando dolores previos. Bueno, entonces, a ver, ahora le pregunto rápidamente a Dolores, ¿habría forma quizá de separar un poco como el tipo de monumentos que nos significan más y que deben de ser cuidados a toda costa, Dolores? O sea, ¿habrá alguno que digamos, no? O sea, aunque ustedes decidan que ya cambiamos, aunque haya una herida abierta, aunque lo que sea, no. Estos otros sí.
Y yo creo que sí, que hay algunos que hay que quitar, unos porque están horrendos y otros porque definitivamente afectan a las poblaciones, a la ciudad, al entorno, etcétera. Aquí hay una situación muy compleja. Cuando tú haces un proyecto de una escultura o de un monumento, tienes que estudiar muy bien el contexto en el que vas a ponerla. Acuérdense que hace poco hubo una polémica terrible con una escultura que se puso en la avenida, en Federalismo. ¿Qué pasó ahí? Que la escultura se colocó en un barrio en que la gente es extremadamente religiosa y no se pensó que ese tipo de escultura o de monumento podía afectar a la población en general. Hubo una cosa que dijo Federico que me pareció muy interesante sobre quitar algunas esculturas que son discriminatorias. Yo creo que ahí la responsabilidad del escultor es muy grande. Yo no me atrevo, porque soy una persona moral, a que si me van a pagar por hacer algo que va a afectar, ¿no?, a la población o al entorno o al contexto en donde le voy a poner, la haga. Yo tengo que tener, de alguna manera, tengo un deber social hacia la población. Claro. Tienes razón. Bueno, eso con los escultores presentes, ¿no? Del presente. Pero, Carlos, tú habías dicho, y tengo aquí una pregunta para ti, que las ciudades, nosotros construimos las ciudades, luego las ciudades nos construyen a nosotros, y la pregunta es muy buena porque dice, pues entonces nosotros también podemos volver a construir las ciudades. Pero necesitas activar tu micrófono. Listo. Ahora sí. Ok. Las ciudades van evolucionando, es un ser vivo que va evolucionando y quienes las están teniendo, quienes le dan el alma, la esencia, el espíritu de la propia ciudad son sus habitantes. O sea, continuamente se siguen reconstruyendo. Nos construyen a partir de que allí se da la cultura, allí se da una serie de conocimientos y allí nos permite precisamente evolucionar como seres humanos. Eso es muy importante, es la esencia propia de la ciudad. Que las ciudades tienen deformaciones como en todas las seres vivos, ¿no? No son perfectas, ni es, nacieron en un idealismo, ¿no? Pero de Platón se dice que la medida de la ciudad es muy importante para que sea una ciudad justa y que produzca hombres justos. Pero eso, depende mucho de las ciudades, como se dice, perdón, de los habitantes, como se dijo aquí, ¿verdad? Si queremos tener ciudades más amables, mejores, que no haya una división histórica, incluso como se le ha señalado a Guadalajara, que no creo mucho en esa circunstancia porque tiene su razón de fundación, ¿no? Definitivamente necesitamos nosotros tener también la conciencia, o sea, aprender con H la ciudad para comprenderla. Eso es muy importante. Si no aprendemos, si no lo hacemos de nosotros, difícilmente la vamos a comprender y desarrollar. Claro, tienes toda la razón, Carlos. Ahora, me preguntan algo que tiene que ver con lo último que dijiste, el nosotros. ¿Quién es el nosotros? Le voy a pasar esta pregunta a Diego Nápoles. Diego, ¿quién decide cómo es la ciudad? ¿Lo decide el poder público? ¿Lo deciden los ciudadanos? ¿Por qué? ¿Cómo se acomoda eso? ¿Quién es el nosotros que manda? Gracias. Creo yo que, bueno, recordemos que estamos en un contexto de democracia y traigo también la referencia de Henri Lefebvre en el concepto del derecho a la ciudad, donde él aporta desde el siglo pasado que este derecho es de los habitantes urbanos a construir, a decidir y crear la ciudad. Entonces, siento que pues recae en un contexto de democracia, por supuesto, en todos. En el espacio público en el que estamos hablando, donde se encuentran estos monumentos, considero que todos los grupos, las diferentes posiciones, pues es válido que construyan su ciudad. Entonces, aquí el tema es cómo hacer
para que estos grupos pues estemos coexistiendo de la mejor manera, ¿sí? Respetando esos símbolos representativos que nos identifican pues a nosotros, ¿no? Es decir, la ciudad no tiene que estar aglomerada a través de un solo símbolo. Hay algunos símbolos que sí compartimos, como tapatíos, por ejemplo, pero en la ciudad también hay otros grupos que tienen otra perspectiva y alucen a otras representaciones. Creo yo que debemos de tomar en cuenta el respeto en el sentido de construir democracia. Gracias, Diego. Y sobre esto mismo, también me preguntan, fíjense, es que esto está bien interesante porque tiene que ver con la democracia, con la participación, con la manera en la que uno se apropia de las ciudades y de los monumentos. Aquí nos dicen, bueno, pero nunca nos preguntan dónde poner una estatua, tampoco nos preguntan si queremos quitarla. ¿Qué opinas de eso, Federico? Ok. Bien, pues justamente hace referencia a lo que había dicho anteriormente, pero también a lo que acaba de decir Diego. Si pensamos que estamos en un contexto democrático y pensamos entonces que debemos tener tolerancia y entonces hay que aceptar todas esas manifestaciones, ¿cómo podemos justificar que realmente estamos en ese contexto? ¿Es una cuestión de relativismo y todo está bien? ¿O hay grupos que sí tienen la capacidad de poner algo y grupos que no? Entonces, a lo que tendríamos que acudir aquí es a principios que nos salven del relativismo, en que a final de cuentas, si todo es relativo, los que tienen más poder para imponer una visión de la historia o de la ciudad lo van a hacer. Y entonces partir de principios como el principio formal, a que alude Enrique Dussel, por ejemplo, en que tratemos de cuidar que la mayor parte, bueno, que todos los grupos tengan alguna audiencia. Los organismos parlamentarios tienen esa idea, pero debemos pensar, y los que cuando funciona bien nuestra forma de diálogo quedan fuera, y debemos pensar también aquellos que materialmente carecen de esa posibilidad, tienen en algún momento, gracias al Estado, gracias a fundaciones, gracias a lo que sea, la posibilidad de tener este acceso. Pienso, por ejemplo, en el mural que existe en Javier Mina, que muestra una fotografía de uno de los subversivos de Guadalajara del tiempo de la Guerra Sucia, que está siendo secuestrado por uno de los organismos de seguridad. Al no tener el campo libre estatal, bueno, tiene que acudir a sus propios medios. Y tenemos que no hay voz. Adelante. Gracias, Federico. Bueno, Ana Lucía, regreso contigo. Hay una pregunta que tiene que ver ahora con el tema de los grupos políticos, pero quizá sería mejor que nos leyeras lo que dijiste de Mujica. A ver, ¿qué era lo que nos querías leer? Yo les quería compartir que a lo mejor también se coordina con todo lo que se ha dicho. Y a mí me fascinó el discurso, como a muchos, ¿no? De su despido de la política de don Pepe Mujica. Y nada más son 2 parrafitos, que son unas líneas en realidad, que me parecen muy contundentes. Y entonces dice, ¿no? Yo lo pondría en la dimensión de humanidad. Y dice, yo tengo mi buena cantidad de defectos, soy pasional, pero en mi jardín hace décadas no cultivo el odio porque aprendí una dura lección que me enseñó la vida, que el odio termina estupidizando porque nos hace perder objetividad frente a las cosas. El odio es ciego como el amor, pero el amor es creador y el odio destruye. Y una cosa es la pasión y otra cosa es el cultivo del odio. Ándale, qué bonito. Una cosa es la pasión y otra cosa es el cultivo del odio. Fíjate qué interesante. Y el cultivo del odio tiene que ver con la destrucción y la pasión sí nos puede obligar a discutir. Oigan, tengo una pregunta que está buena y está para todos.
bueno, yo se las quiero hacer a todos. ¿Cuál es la escultura, la estatua o el monumento más vergonzoso que hay en el país? Que creen que hay alguno que es vergonzoso, que es un horror. Digo, esto va en contra de lo que todos han dicho, de que no importa porque se apropia, pero en fin, es la pregunta. ¿Tiene alguien alguno que ya tenga pensado, Dolores? Claro, bueno, hay un pequeño catálogo que se hizo hace muchos años sobre las peores esculturas que hay en la República, y entre ellas está una de un sombrero, no recuerdo muy bien en dónde se encuentra, a lo mejor algunos de los compañeros sí se acuerdan. Y tenemos un ejemplo también terrífico aquí en Zacualco de Torres, en una cabeza, no sé si recuerdan, por la carretera vieja a Colima, está terrífica, terrífica, sí. Y hay otras que afortunadamente las han quitado, que yo creo que, pues que es importante, ¿no? Digo, como decía, creo que fue Diego el que dijo, la cuestión es también una cuestión democrática, ¿no? No puedes tú ir y plantar una escultura ahí en donde nadie te está pidiendo nada, ¿no? Y eso, digo, a mí me invitaron como escultora, ¿no? Como profesional de la escultura. Y esa es una de las cosas que yo creo que tenemos como deber moral los escultores, ¿no? Yo no voy a hacer una escultura en donde voy a molestar a la población. De hecho, yo acabo de terminar una escultura que se llama Portal del Oriente y me dijeron, escoge el lugar. Y fui y la puse en una zona completamente popular, en donde tampoco sabía cómo la iban a aceptar. A mí lo que me interesa es sensibilizar a la gente hacia la escultura. Entonces, de esta manera era para mí una forma de que la gente que no tiene oportunidad de venir a la parte poniente de la ciudad, vea otras cosas, ¿no? Que existe la escultura abstracta. Yo soy abstracta de naturaleza ya. Entonces, y este portal que hice está en el final del Baratillo. Ajá. Es una puerta al oriente. Vamos Afortunadamente, no, todo el mundo la respetó. Se hizo una campaña, primero. Yo hice encuestas para ver si les parecía. Y afortunadamente es de las que no se han grafiteado, se ha respetado, y ahí está. Fíjate qué importante. Habrá que ir a verla, Dolores. Bueno, ¿los demás tienen algo que decir sobre la pregunta misma o sobre las esculturas, estatuas o monumentos más horribles y vergonzosos del país? Ana Lucía, activa tu micrófono. Bueno, no sé si del país, pero como yo vivo acá en el DF, muy feliz, muy contenta. Ya casi me quitaron mi pasaporte tapatío, que espero que no me lo quiten, pero quiero hacer referencia a una escultura, no sé si es escultura, que está en el Parque de la Revolución, y con todo respeto, es Fernando González Cortázar, esos muros que me parece a la obra de Luis Barragán, nuestro eminente arquitecto, que construye ciudad, que hace ciudad en aquellos momentos, y que se ponen esos dos muros espeluznantes que me parece que mancillan tremendamente. Es un tema simbólico, es un tema estético, y nada más decir muy brevemente, poner sobre la mesa otra pregunta con relación a lo que decía Dolores. ¿Qué esculturas o qué símbolos más bien vamos a poner en esta nueva normalidad que tengan que ver con la celebración de la vida y la construcción de la nueva ciudad, como dice Carlos, ¿no? Claro. Gracias, Ana Lucía. Por lo visto, esta pregunta los metió en problemas. Carlos, ¿tú quieres decir? Yo no me animo a decir exactamente, ¿verdad? A lo mejor, si nos vamos por el juicio de gusto, bueno, cada quien va a tener esa parte. Si nos vamos por un juicio estético, ya las cosas es diferente, ¿verdad? O sea, debe de haber variedad en unas circunstancias claras, ¿verdad? Si lo vemos por la cuestión del juicio estético, bueno, pues sí van a salir muchas, ¿no? Muchas que no solamente una, pero el juicio de gusto tiene también sus circunstancias y que la población llega a un nivel que para ellos pueden ser aceptables. Lo dejo allí, yo no me animo a decir esta es fea. Como los que decían la hermana Drácula y después se apropiaron. Federico, tú también. Pues más compleja es la sociedad, más abstracto es el arte. Claro.
Claro, Carlos, tienes razón. A ver, Federico y Diego me faltan, se nos está acabando el tiempo. Federico, brevemente. Yo realmente no sabría, no quiero hacer algún juicio sobre algo que no es mi materia. No me gusta la que pusieron en lugar de la del maíz, que tampoco la del maíz era muy buena, creo que no me gusta ninguna de las dos. Bueno, está divertido esto. Claro que ninguno de nuestros panelistas iría ahí a destruirlas, que conste. Diego. Sí, ya para finalizar mi intervención y agradecer nuevamente el espacio, yo coincido con Carlos. Creo que entre más variado sea la gama, tenemos que, bueno, apreciarlo, ¿no? Ya dejémosle a los expertos en arte, como Dolores, pues que hagan esa apreciación del tipo de estructuras. Pero creo que yo me quedo con la tolerancia de los diferentes grupos, expresiones en la ciudad y que todos la construimos al final de cuentas. Y Daniel Bell ya decía que finalmente hay una necesidad hoy en día de crear de que el hombre tenga una referencia, una imagen, un símbolo que represente esa fusión entre la pasión y la inteligencia. Entonces, también recalco lo que decía nuestra compañera, Ana Lucía. Es posible que estemos viviendo un episodio, como lo decía el propio Daniel Bell, del final de las ideologías. Entonces, habrá que evaluar en qué momento de la historia estamos y ver si, a final de cuentas, estos monumentos, qué hay detrás, ¿no? De esa necesidad de remover estas figuras. Claro. Muchas gracias. Gracias a ti. Y nos queda un poquitito de tiempo. Dolores, me gustaría que tú respondieras esta pregunta que dice, hay que proteger a una escultura cuando tiene valor estético, aunque su valor político nos esté ofendiendo. Fíjate qué pregunta tan... Pues es una pregunta complicada, bastante compleja. Yo había, dentro de mi participación, había pensado una de las partes precisamente cuando son obra del ingenio creativo. Yo creo que se tiene de alguna manera que respetar, porque generalmente cuando son obras buenas del ingenio creativo, son esculturas o trabajos artísticos, además de ser destacados, están hechos por gente destacada. Entonces es gente que tiene una trayectoria, que tiene un compromiso social, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí, pues de alguna manera sí se tiene que tener un poco de respeto. Sobre todo cuando estamos pensando, aquí hay una cuestión muy polémica, ¿no? Que es como muy elemental, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? O sea, es una cosa tan elemental que a mí me parece que ni siquiera se debe de discutir, ¿no? O sea, que es una cuestión muy básica, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí se tendría que respetar de alguna manera. Ok, gracias. Alcancé a ver a Federico, dice, así como moviendo la cabeza. Segunditos, Federico. Segunditos. No, bueno, yo lo que creo es que tenemos que resignificar algunas cosas para incluir a aquellos que fueron excluidos, no por la estatua, sino por el proceso a que hace referencia a la estatua. Entonces, bueno, es una resignificación. Yo estoy de acuerdo con no quitar, pero sí resignificar. Ok. A ver, perdón, ¿puedo intervenir rapidísimo? Segundos, Dolores. No, es que tienes razón también, Federico, es que no hay que confundir la moral del presente con la moral del pasado, ¿no? Tampoco. Claro, entonces, claro. Esta es una cuestión que pues, ni siquiera tiene que ser polémica, ¿no? Porque yo voy a quitar algo que tuvo una moral pasada con mi moral presente, pues como que es un absurdo, ¿no? Claro, que es lo que está pasando en muchos lugares. Bueno, con esto ahora sí llegamos al final de nuestro webinar. Se puso bueno al final, nos faltaron cosas, siempre muchas. Nos quedamos sin tiempo, abran todos sus micrófonos para despedirnos y le agradezco mucho a usted que nos haya acompañado en este webinar sobre la remoción de los monumentos, si eso implica o no reescribir la historia. Creo que nos quedamos con muchas preguntas, pero preguntas valiosas por las intervenciones y los planteamientos de nuestros panelistas. Muchas gracias, Ana Lucía González, Federico Ledesma, Dolores Ortiz. Gracias. Diego Nápoles y Carlos Correa, fue un gusto tenerlos aquí. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias.